Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird won't sing, Mama's gonna buy you a diamond ring. Gritos de terror. Últimamente estás teniendo más pesadillas de las habituales. Cuando te despiertas, sientes un malestar en todo tu cuerpo. Sufres de lesiones musculares, concretamente en la espalda, cuello o piernas. O tal vez has comenzado a experimentar una fuerte aversión o miedo a cosas como serpientes, arañas o miedo a las alturas. Tal vez te has estado preguntando cuál es el origen de algunos de estos síntomas peculiares. Puedes estar siendo abducido y no lo sabes. Hoy es viernes de ovnis o UFOs, abducciones, encuentros de tercer tipo y relatos con seres no humanos. Recuerda seguir apoyando a Gritos de Terror, haciendo clic en los links que aparecen en la descripción de este podcast. En el episodio del día de hoy, abordaremos el tema de la abducción sin estar al tanto de la misma, con un caso real que ha dejado a la comunidad científica completamente perpleja. ¿Estás listo? Apaga la luz, si te atreves. Antes de entrar en materia, los casos modernos de abducciones extraterrestres comenzaron alrededor de 1961. Cuando Betty y Barney Hill afirmaron que fueron secuestrados de su auto mientras se encontraban cerca de las montañas blancas de New Hampshire, en los Estados Unidos. Desde entonces han surgido historias en todo el mundo de personas que creen que han sido obligadas a abandonar lo que sea que estén haciendo en ese momento y son llevados a una especie de nave espacial. Otros sospechan que son abducidos extraterrestres porque muestran ciertos signos y síntomas, pero carecen de los recuerdos concretos de una experiencia de abducción. Pero hay un tercer grupo, aquellos que desconocen que están siendo víctimas de tales secuestros. Hay millones de personas en todo el mundo que afirman haber sido abducidas por extraterrestres. Estas personas, denominadas abducidos, experimentan síntomas como los mencionados anteriormente, junto con muchos otros, incluidos presentar una alergia jamás sufrida con anterioridad a los animales, o hemorragias nasales sin razón aparente. Pero en el último grupo, pueden estar sufriendo todos estos signos reveladores y no darse cuenta del verdadero problema. Incluso han llegado a ir al médico y este no ha sabido encontrar el origen de tales males. Entonces, ¿cómo saber si está siendo víctima de extraterrestres? ¿Y cómo remediarlo? El rapto ovni. Jumilla es un municipio y una ciudad española situada al norte de la región de Murcia, en la comarca del Altiplano. La ciudad es famosa nacional e internacionalmente por sus vinos y sus peras, posicionada actualmente en el 10º lugar de los términos municipales más grandes de España. Para entender este misterioso y emocionante caso, hemos de remontarnos al caluroso verano de 1947.
Próspera era una niña de tan solo 7 años de edad. Junto con su hermana Ana, de 11, se encontraban en la casa de campo que su tío tenía en Jimena, a unos 15 kilómetros de la localidad murciana de Jumilla. Una tarde como otra cualquiera, algo llamó su atención desde la ventana del comedor. Era un fuerte resplandor de luz blanca que inundó toda la sala. Inmediatamente Próspera y Ana se acercaron a la ventana para mirar de dónde procedía aquella luz. A través del cristal pudieron ver cómo descendía un objeto discoidal. De él salían 2 seres de entre 1,40 y 1,20 de altura, vestidos con trajes blancos muy ajustados, de cara muy delgada, complexión débil y enormes ojos alargados hacia los laterales. Las niñas hasta ese momento iniciaron una conversación con ellos mentalmente. Las palabras textuales de Próspera relatando el suceso son: yo tenía entre 7 y 8 años y estaba con mi hermana en una pequeña finca que teníamos a las afueras de Jumilla. Era casi mediodía y por la ventana que daba el camino vi venir un cacharro que creí ser un automóvil. El camino hacía una curva antes de desembocar en la puerta de casa, pero aquel aparato plateado siguió recto por encima de la viña hasta llegar ante nosotras. Cuando nos dimos cuenta, ellos estaban ya frente a la puerta pidiéndonos un vaso de agua. Mi hermana sin preguntar se lo dio y entonces ellos iniciaron a hacernos preguntas. Estos misteriosos visitantes parecían muy interesados en las fases de la luna que aparecían en un calendario que colgaba en la pared de la casa. Ellos, asegura Próspera, volvieron aquella tarde y concentraron una cita con ella para 2 días después. Puntualmente llegaron por la noche. Mi hermana y mi tío dormían y yo vi una luz muy fuerte en el exterior. Salí y ahí estaban ellos. Estaban esos 2 seres que hacía 2 noches habíamos visto, pero al lado de ellos estaba un humanoide mucho más grande que los otros. Extrañada, con mi mirada demostré que no sabía quién era esa tercera persona, y mentalmente me dijeron que era como un tipo muñeco. Después de esto, Próspera asegura que le realizaron un examen médico y honestamente no difiere a lo que en el mundo se practica el día de hoy, con la excepción de que en 1959 estos seres ya disponían de un aparato como un escáner. Continúa Próspera. Me tendieron en una mesita y me hicieron un examen físico completo por todas partes, tanto por dentro y fuera de mi cuerpo. Me di cuenta de cómo manejaban las tijeras. Era de una forma muy extraña, pero esto era debido a los 4 dedos que tenían en cada mano. Casi todos los seres tenían estos 4 dedos a excepción de una mujer que tenía 5. Estos seres aclararon que la madre de esta criatura era terrestre. El paso de estos seres dejó varias huellas físicas. La tierra quemada donde se posó el vehículo, el vestidito de la niña que tenía secuelas de radiación, así como la comida y fruta que se había podrido demasiado pronto. Todas las legumbres que estaban guardadas en frascos herméticamente cerrados también habían sido afectados. Incluso
Se habían llevado un olivo del que curiosamente quedó la huella donde estaba y aparecía como si hubiese sido absorbido desde el aire, sin mover la tierra donde estaba plantado. Lo interesante de este caso es que todos estos recuerdos estuvieron relegados en lo más recóndito de la memoria de Próspera durante más de 30 años, hasta que un día algo hizo saltar un pequeño resorte de su memoria, y aquellos recuerdos olvidados pasaron a un primer plano. Todo empezó, según cuenta Próspera, cuando leía un libro sobre ovnis. En concreto, era El gran enigma de los platillos volantes, escrito por el investigador Antonio Rivera. Estaba hojeándolo cuando algo me llamó la atención. Mientras más leía, era como si aquello que se contaba en el libro yo lo hubiese visto antes, tal vez en una película o por televisión. Lo primero que venía a mi mente era aquella luz, una luz muy blanca y muy fuerte, pero no conseguía relacionarlo con nada en ese momento. El hecho de que durante casi 30 años no recordara nada lo explica Próspera como un mandato de los extraterrestres. Sentía muy en el fondo que tenía una instrucción en mi cerebro, diciéndome que todo lo que me iba a pasar durante mi vida se iba a cumplir paso a paso como si de un plan se tratase, y que yo no iba a recordar nada de eso hasta dentro de 30 años. Porque pensaron que tendría primero que superar toda la educación e información externa que iba a recibir. Sin embargo, a partir de ese momento, Ana, la mayor de las 2 hermanas, no recuerda prácticamente nada. Tengo la impresión, afirma en una carta fechada en febrero de 1986, y dirigida al investigador José Ruesga, como si en aquellos momentos tuviese 24 o 48 horas en blanco. No sé si se marchó el objeto o si se quedó. Por más que mi hermana intenta que recuerde, no puedo recordar nada más. La primera vez que su caso salió a la luz fue en diciembre de 1983, en el Congreso Internacional de Ufología de Rosario, Argentina, donde lo expuso el investigador catalán Antonio Rivera, gracias al cual Próspera salió de su amnesia. Después vendrían más encuentros cercanos con seres que ella recuerda, en general traumantes, feos y envueltos en uniformes o gabardinas con los cuellos en alto. Uno de esos encuentros tuvo lugar en el bar de su padre en Jumilla, allá por 1954. Otro en la playa de San Jután, en Alicante, entre 1959 y 1960. Después, otro en la centralita telefónica de esa misma ciudad durante 1971. Y el último que ella recuerda tuvo lugar en 1982, en Gerona, ciudad donde ella trabajaba. El fenómeno experimentado por Próspera Muñoz es conocido por los expertos como abducción, término que, según el diccionario, se aplica a un movimiento por el cual un miembro u otro órgano se aleja del plano medio que divide imaginariamente el cuerpo en 2 partes simétricas. La experiencia de Próspera cambió radicalmente su vida. Desde entonces ha confesado en numerosas ocasiones que jamás se sintió una niña normal y adquirió una visión de la realidad que difícilmente podría tener una niña de su edad. Ese cambio
marcó y orientó su vida. Y hoy por hoy solo espera reencontrarse con una extraña mujer que conoció años después durante su estancia en un campamento femenino. Esa mujer no solo parecía estar al corriente de la existencia de los seres del OVNI, sino que le predijo numerosos acontecimientos futuros y le aseguró que regresaría años después para hablar en profundidad de todas esas vivencias. Extrañamente, Próspera relaciona a esta mujer como aquella que vio en la nave OVNI, que tenía 5 dedos, a diferencia de los demás seres. Próspera está en espera. En este caso, continúa y nos advierte que en lo absoluto aún no llega el capítulo final de esta historia. Este caso es un ejemplo más donde abducidos revelan sus vivencias y proveen evidencias físicas de lo acontecido. Pero, ¿cómo podemos protegernos? ¿Es acaso posible que podamos evitar o luchar ser parte de estos seres que experimentan con nosotros? En Gritos de Terror hemos abordado el tema de las abducciones extraterrestres. Es cierto que hacer frente a este tipo de experiencias es realmente complicado, pero hay ciertas técnicas que puedes aplicar para impedir que estos seres extraterrestres completen su cometido, como por ejemplo el poder mental, la emoción de la ira o rabia expresada en contra de estas entidades, lucha física, pedir ayuda a seres espirituales o visualizar una luz blanca protegiendo nuestro cuerpo. Y por último, el apoyo familiar, ya que es muy importante buscar la ayuda entre los miembros de la familia a nuestros problemas. Recuerda que no estás solo en esto. Si has llegado hasta aquí, te preguntarás por qué has sido elegido. La respuesta no es tan sencilla. Puede ser por tu tipo de sangre o por quién eres, pero la verdad es que es lo mismo, ya que estás siendo víctima de algo que no puedes ver o controlar. Y si estás pensando en grabarte mientras duermes, olvídate de esta idea. Las abducciones no son como las películas. No pueden ser registradas en video. Además, no solo están las abducciones físicas, sino también las astrales. Pero recuerda, hay muchos como tú. No dudes en compartir tus experiencias en este espacio. La próxima semana presentaré la compilación de diferentes relatos que varios de ustedes me han enviado al correo gritosdeterror@gmail.com o me han hecho llegar por medio de Facebook o YouTube. Recuerda seguir apoyando a Gritos de Terror y hacer clic en los enlaces que aparecen en la descripción de este podcast. Gracias y nos escuchamos el próximo viernes.